Buenos días, sean todos bienvenidos a la Iglesia Santa del Monte de Oreb. Iglesia, en esta oportunidad tenemos una predicación, como siempre, como cada 8 días, basada en uno de los versículos de la Biblia. En esta ocasión, el tema es una verdadera asociación laboral, una verdadera asociación laboral. Esta es una entrega más de ilustraciones de bolsillo. Ya vamos en el libro de Nehemías, una verdadera asociación laboral, Nehemías 4:17. Vamos a Nehemías 4:17. Dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Bien, recordemos el título de esta predicación, una verdadera asociación laboral. Querida iglesia, estas recomendaciones que nos reporta la historia bíblica, recordemos que el libro de Nehemías está dentro de los libros históricos, y estas recomendaciones que nos reporta esta historia bíblica son muy importantes que las tengamos en cuenta. El versículo que acabamos de leer, Nehemías 4:17, hace parte de ese libro de Nehemías. Y este libro de Nehemías hace parte de los libros proféticos, perdón, de los libros históricos que forman parte de la historia del pueblo de Israel. Todo lo que el Espíritu Santo permitió que quedara plasmado en los sagrados escritos bíblicos es de suma importancia para nuestro crecimiento y progreso espiritual. De esta manera no podemos desechar, excluir o separar absolutamente nada de la sabiduría y conocimiento que los hombres de Dios, bajo la divina inspiración de su espíritu, comunicaron, transmitieron o manifestaron en estos importantes escritos bíblicos. En esta oportunidad tenemos parte de la historia de Nehemías, quien fue el encargado de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y el Señor le encargó esta tarea después de la cautividad de Judá durante un periodo de 70 años en Babilonia. Recordemos que anteriormente también habíamos visto la cautividad de Babilonia, es decir, cuando fueron absueltos de cuando fueron soltados, cuando el Señor los sacó de esa cautividad. Eso lo habíamos visto también en el libro de Esdras. Recordemos que Esdras fue un maestro de la ley y que él fue el que promovió los cambios espirituales dentro de ese pueblo. Ahora a Nehemías, el Señor le encarga la reconstrucción de los muros, por así decirlo, la parte física de la cuestión. Y a Nehemías era la parte espiritual. Nehemías fue compañero de Esdras, quien fue el sacerdote y maestro que impulsó y llevó al pueblo hacia la restauración de la vida piadosa, comprometiendo a este pueblo nuevamente con la palabra del Altísimo. Esto lo vimos la semana pasada en el libro, en el libro de Esdras. Nehemías también fue compañero de Esdras, quien fue el sacerdote, como ya lo habíamos manifestado, como ya hemos dicho, y ese maestro que impulsó esos cambios espirituales dentro de ese pueblo. Ahora, Nehemías recibió una comisión categórica
una comisión definitiva por parte del gran yo soy. Esta misión era la de reconstruir los muros de Jerusalén y las puertas de la ciudad. Él sabía que lo que estaba ejecutando, es decir, Nehemías sabía que lo que estaba haciendo, que lo que estaba ejecutando era la voluntad divina y no tenía duda que el Señor le iba a ayudar. Sin embargo, y oído a esto, fíjate lo que hace Nehemías a pesar de que él estaba seguro de que estaba haciendo la voluntad de Dios y de que el Señor le iba a ayudar. Sin embargo, manda a los trabajadores a que cada uno trabaje con una mano y en la otra lleven la espada. Prestemos atención al versículo 17, que es el texto base de esta predicación. Fíjate, Nehemías 4:17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Fíjate otra cosa, iglesia, que frente a la amenaza de un ataque por sorpresa, Nehemías hace que los trabajadores se dediquen en forma alterna al trabajo y a la defensa. Pues estos trabajadores que estaban reparando el muro cargaban con una mano los materiales y con la otra sostenían su arma. Vemos en el capítulo 4 de este mismo libro las precauciones que debían tener los constructores, los trabajadores de estas murallas en contra de sus enemigos. Eran precauciones, eran prevenciones que estos trabajadores tenían que tener porque sus enemigos los acechaban. Vemos también la oposición, la burla, el sarcasmo. Vemos la ira de hombres de gobierno manifestada contra estos judíos que eran despreciados. No obstante, también observamos la confianza, la búsqueda de Dios por parte de Nehemías, quien era el supervisor de las labores en los muros, pues Nehemías, le pide al rey de reyes venganza para sus enemigos, que no les perdone sus maldades, ni que se olvide de sus pecados, porque ellos han sido un gran obstáculo para el desarrollo de esta grandiosa obra impulsada por el mismo Dios. Vamos a Nehemías 4, 1, 5. Nehemías 4, 1 al 5. Dice, cuando oyó Sanbalat era un gobernador, creo que el gobernador de Samaria. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Fíjate las burlas, ¿no? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Fíjate, la burla, el sarcasmo. Oye, oh Dios, oye, oh Dios nuestro, está hablando ahí Jeremías, que somos objeto de menosprecio y vuelve el baldón. Ese baldón se podría decir que es como la ofensa y vuelve la ofensa de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban.
Bueno, aquí es necesario traer algunos datos como históricos. ¿Quién era Sanbalat del que están hablando aquí? ¿Quién era Tobías? Sanbalat, como como ya lo anotaba, era probablemente el gobernador de Samaria, como lo sugieren algunos documentos oficiales. Y Tobías es posiblemente el gobernador de Amón, de los amonitas, de Amón o Transjordania, miembro de una dinastía que incluía gobernadores y gente de importancia en la zona de Amón. Estaba emparentado con el influyente sacerdote Eliasib. Esto lo encontramos en Nehemías 13:4, pero no vamos a ir allá. Bien, Nehemías es un gran ejemplo de liderazgo y también es un ejemplo de cómo vivir la fe en medio de los problemas y de las dificultades que se nos presentan en nuestro diario vivir, de las complicaciones que se exteriorizan en nuestra vida cristiana. En él encontramos un ejemplo de un óptimo equilibrio entre lo espiritual y lo práctico. Por favor, pongamos mucha atención en esto, de que en este personaje bíblico del Antiguo Testamento, fíjate que estamos hablando de los libros históricos, los libros de la historia de Israel. En este personaje Nehemías encontramos un ejemplo de un óptimo equilibrio entre un hombre espiritual, con madurez espiritual, pero a la vez también un hombre que es cristiano, bueno, que es seguidor de Dios, pero que también es práctico. Bien, notamos el entusiasmo, la cooperación del trabajo en el trabajo de la reconstrucción de los muros. Notamos la buena disposición a la obra y al mandato del Señor. Como también notamos el enojo de los enemigos cuando se dieron cuenta de que las murallas de Jerusalén eran reparadas y cerradas. Nehemías está dispuesto a orar en cada momento que surge una dificultad. Sin embargo, toma las precauciones que son precisas, que son necesarias. Él busca y ora a Dios, lo cual lo convierte en una persona espiritual. Es decir, se le nota la madurez espiritual a Nehemías, porque lo busca al Señor en cada momento que hay una dificultad, lo cual lo convierte en una persona espiritual, como lo decíamos. Pero al mismo tiempo establece de manera inteligente, conveniente y eficaz una guardia de día y de noche. Ya lo vamos a ver en el soporte bíblico. Lo que lo convierte en una persona práctica, en una persona activa en la fe, que impulsa los principios establecidos en la palabra, pero no solamente de lo que pueda hablar, sino a través de la acción, de lo que pueda él hacer. Bien, vamos a Nehemías 4, 6 al 9. Nehemías 4, 6, 9. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Fíjate, no solamente se conformaba con orar a Dios, sino que era un cristiano práctico.
De acuerdo a lo que aprendemos de Nehemías, o en este libro de Nehemías, los seguidores de Cristo podemos dividirlo o clasificarlo en dos grandes grupos. Uno de esos grupos sería los cristianos espirituales y el otro sería los cristianos prácticos. Vamos a determinar por qué nosotros debemos tener características de estos dos tipos de cristianos sin, sin caer en el exceso, ya que conductas de este tipo, excesivas o desproporcionadas, demostrarían nuestra falta de sabiduría y entendimiento de las cosas espirituales. Es decir, debemos ser cristianos espirituales sin caer en el exceso. Y debemos ser cristianos prácticos sin caer en el exceso. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver algunas características de estos cristianos espirituales, de estos cristianos que son maduros espiritualmente, de acuerdo al contexto que nos está presentando el libro de Nehemías. Entonces los espirituales aceptan las cosas que son del Espíritu de Dios, respetando sus normas en todos los aspectos de la vida. El espiritual también es aquel que examina todas las cosas, que tiene la mente de Cristo. Una persona espiritual es aquella que no se centra en sus deseos egoístas, que no se deja llevar por la corriente ni por hacer lo mismo que hacen los demás. Hace lo que es correcto. Tiene profundo interés por las normas y los mandatos de Dios. No se preocupa por su reputación, ni sus metas son materialistas. Se interesa demasiado en su comunión con Dios y trata de imitarlo. Procura pensar en hacer el bien e imitar lo que Jesucristo hizo. El gran yo soy es muy real para él. Otra de las características es que trata de reproducir esos frutos espirituales, los frutos espirituales, y deja de lado las obras carnales del mundo. Cuando una persona valora en gran manera las cosas de Dios, se dice que tiene una inclinación espiritual o que es una persona espiritual, una persona que busca de continuo y permanentemente al Señor y que, bueno, anda pensando en leer su palabra y que anda meditando en ella. Es una persona que tiene inclinación espiritual o una persona espiritual. Estas características que acabamos de mencionar, muy particulares de personas que siguen las concepciones espirituales de Dios, son el reflejo de la vida de Nehemías y son las que muestra la palabra de Dios como inspiración para seguir por las mismas sendas de justicia y de verdad. Debemos ser un ejemplo de liderazgo. Las Sagradas Escrituras nos demandan vivir la vida por medio de la fe, por medio de la fe. No solamente en medio de las bendiciones, sino en medio de los sinsabores, penas y tribulaciones que conllevan ser hijos del Altísimo. Ok, la antítesis. Es decir, ya sabemos lo que es antítesis, algo contrario, es algo opuesto, ¿sí? Aunque aquí hacemos una exageración en lo que voy a decir, pero la antítesis a este tipo de persona espiritual son los hiper espirituales, o sea, no solamente que son hombres espirituales, sino que son hiper espirituales, son súper espirituales, ya que se convierten en un exceso
desproporcionado de espiritualidad. Son personas que se creen más santos, más dignos y mejores que sus demás hermanos en la fe. Son personas legalistas e inflexibles que aman poner cargas a los demás que ellos mismos no son capaces de llevar. Creen que ellos son los únicos salvos, los únicos que tienen la verdad y que viven el Evangelio a la perfección. Estos superespirituales o hiperespirituales desconocen el proceso de la santificación. Recordemos que estamos en un proceso de crecimiento espiritual, en un proceso de santificación, y eso será hasta la muerte. Nunca podremos llegar a ser como Cristo, aunque nosotros debemos buscar esa perfección. Estos superespirituales no tienen en cuenta que debemos descansar en la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Omiten que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Estos superespirituales se olvidan de que somos polvo, de que nuestra esencia es la maldad, de que somos pecadores arrepentidos, que separados de Dios nada podemos hacer, de que nuestros corazones por naturaleza se inclinan a la maldad, al mal, y que nuestra necesidad de Dios ha sido, es y será siempre grande. Personas como estas son las que siempre viven pensando y sintiendo que deben orar, orar bajo cualquier circunstancia, en cualquier lugar y en cualquier momento, pero en el momento de llevar a la práctica estos conocimientos dados por el Espíritu, se tornan incapaces de dar pasos firmes en la fe para la consolidación de metas y propósitos divinos. Iglesia, con base a lo que hemos visto, debemos ser cristianos espirituales y a la vez cristianos espirituales, pero prácticos, cristianos activos en la fe, cristianos realistas, darnos cuenta de nuestra condición humana, saber que el Señor no traerá prosperidad espiritual, ni física, ni material a nuestras vidas, si no damos pasos de fe. Y que estos pasos de fe deben estar respaldados por obras que se identifican, fíjate lo que vamos a decir, en muy alto grado con los frutos del Espíritu. Recordemos, amor, gozo, paz, bueno, son 9. Ustedes ya se los deben saber. Pero estas obras tienen una estrecha y amplísima relación con los frutos del Espíritu, que son acciones y procedimientos que cumplen la palabra de Dios, que cumplen el diseño perfecto de Dios para nuestra vida. Bien, vamos al libro de Santiago, Santiago 2:14 al 17. Dice, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras en sí misma, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, perdón.
Fíjate, acá nos está hablando acerca de un fruto del Espíritu Santo que es la bondad, la misericordia. Y acá nos está diciendo que la fe sin obras es muerta. O sea, usted puede tener fe, pero si no pone esa fe en ejecución a través de las obras, esa fe está muerta. Y las obras no servirían para nada. Muchos creyentes, personas cristianas que llevan caminando con Dios mucho tiempo, elevan plegarias al cielo para que el Señor les prospere, sea de manera espiritual, en salud o materialmente, ¿no? Que prospere sus vidas. Pero no están dispuestos a tener la disciplina de pagar el precio, de poner por obra sus órdenes, las órdenes que el Señor les da, que el Señor nos da, de escuchar y obedecer los mandatos del Señor. Nehemías con sus hombres trabajando en la restauración de los muros, o sea, los muros y las puertas de esta ciudad de Jerusalén. Fíjate esa escena, o sea, Nehemías trabajando en la restauración de los muros y en las puertas de la ciudad, con un equipo de trabajo, con unos hombres que están trabajando en esta restauración. Esto nos hace pensar en nuestra vida cristiana. Nuestra labor secular y nuestra labor para el Señor tiene que ser como la de estos hombres, con una mano trabajando y con la otra teniendo la espada. Ahora, ¿cuál es la espada del Espíritu? Ya sabemos que es la palabra de Dios. Entonces, mientras sostenemos la espada de Dios en la mano o en el corazón, podemos encauzar diversos movimientos espirituales que asimismo sabemos que afectarán notablemente el mundo físico. Iglesia, fijémonos en algo importante. Nehemías, para obtener el máximo valor de sus guerreros, los coloca a cada uno resguardando sus propias familias. Lo que lo hace, fíjate, un cristiano, si un cristiano creyente en el Señor, pero es un cristiano práctico, un cristiano que está poniendo esa fe por obras. Ellos, es decir, la familia, estos hombres que están resguardando a sus propias familias en el libro de Jeremías, no van a estar peleando una guerra sin una causa clara. Ellos van a estar defendiendo a sus hermanos, a sus hijos, hijas y esposas. Vamos a Nehemías 4:11 al 14. Dice, nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que nos podrían atacar por sorpresa para matarnos y así detener la reconstrucción. Pero cada vez que nuestros enemigos venían a atacarnos, los nuestros que vivían cerca de ellos nos avisaban. Por eso ordené que todos tuvieran listas sus armas, espadas, lanzas y arcos. Luego les pedí que se colocaran agrupados por familias detrás del muro, en los espacios que todavía no habían sido reparados. Como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás, no tengan miedo, recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, sus hijos, hijas, esposas y hogares. Seamos cristianos de una fe profunda en el Dios de Israel. Las dificultades que nosotros hemos pasado, o sea, que hemos pasado en esta iglesia, la iglesia santa del Monte de Ored, son una muestra fehaciente y verdadera de que ha habido ataques de todo tipo que han querido que este barco naufrague, que nos perdamos en el camino,
que se derrumbe la estructura espiritual que Dios ha consolidado. Por lo tanto, estemos despiertos, seamos perspicaces, cuidémonos de los ataques que el enemigo de nuestras almas realiza a través de otras personas que quieren destruir nuestra naturaleza espiritual, que quieren destruir nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Vamos a Mateo 10:16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Fíjate, de la misma manera que ellos estaban debatiendo en medio de todas esas dificultades, en medio de ese gobernador de Samaria, Sanbalat, Tobías, que era el de Amón, de que se burlaban de ellos, de que habían conspirado contra ellos para matarlos. El Señor nos dice que nos manda de la misma manera a nosotros, su iglesia, sus hijos en la actualidad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así como en la obra de restauración y reconstrucción de las murallas de Jerusalén, la obra de Dios siempre ha estado bombardeada por enemigos. No solamente porque estos enemigos espirituales o humanos se oponen a él y a sus proyectos, sino porque al hacerlo, ellos están enfrentando la voluntad divina. De manera consciente o inconsciente, están siendo utilizados por Satanás para la consecución de planes adversos a los requerimientos de Dios. Parte del cumplimiento de nuestro trabajo actualmente, de nosotros los cristianos, los hijos de Dios, radica en demandar la justicia del Todopoderoso e implorar como Nehemías que Dios, que el gran yo soy, castigue a sus adversarios, que los condene y devuelva su afrenta sobre sus cabezas, que sean llevados a tierras de cautiverio. Es requerir del Señor que no cubra su iniquidad, es decir, la iniquidad de estos hombres malos, perversos, que sus pecados permanezcan delante del que todo lo ve y que su transgresión no sea borrada delante de él. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero eh, luego el Nuevo Testamento no dice que sí, que hay que amar a los enemigos, que hay que bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que, a los que nos aborrecen. Sí, claro, eso es cierto. Y el hecho de estar cumpliendo esto no quiere decir que no se pueda pedir justicia verdaderamente por esas causas que ya prácticamente han, se han contrariado tanto, es decir, se han vuelto tan nefastas y tan nocivas para nuestro crecimiento espiritual, para la sociedad incluso. Hermanos y hermanas, es sumamente importante desarrollar un buen equilibrio entre lo espiritual y lo práctico. El desenvolvimiento que tengamos de acuerdo a este balance nos hará fuertes en medio de batallas espirituales intensas. La aplicación de estos conceptos que Dios nos da a conocer hoy hará que como hijos de Dios estemos indignados contra las obras del enemigo, contra las obras que el enemigo trae para la destrucción de la obra de Dios, de su iglesia, de su pueblo. Todo esto despertará en nosotros un cristianismo más ofensivo en las luchas espirituales, un ánimo que afrente de manera más eficaz el mundo espiritual maligno. El cristianismo debe ser estimulado por una fe y una confianza
que nos impulse a hacer obras. O sea, no solamente quedarnos en la parte de la fe, si yo creo, pero que, ¿dónde están las obras de justicia? ¿Dónde está el amor a su prójimo? ¿Dónde está la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio? Ese cristianismo debe ser estimulado por esa fe y esa confianza que nos impulse a hacer obras, buenas obras, que nos impulse a obrar. Obrar es ¿qué? Obrar es actuar, obrar es producir, obrar es trabajar, es llevar al plano físico lo que el Rey de Reyes nos indica que hagamos. Somos entes espirituales que deben practicar una fe con obras, con acciones. Bien, iglesia, ya para terminar vamos a ir a algunos versículos bíblicos que hablan acerca de las obras y de qué carácter y de qué peso espiritual tienen que tener esas obras, qué condiciones deben tener esas obras incluso. Nos vamos a dar cuenta de que tienen que ser obras buenas y que debemos hacer las obras que el Padre nos indica, nos ordena, nos manifiesta a través de su Espíritu Santo, que son las que hagamos. Bien, vamos a Tito 2.14. Tito 2.14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, buenas obras. Fíjate, todo eso son acciones. Cuando habla de obras, habla de acciones. Nos está hablando de actuar, de trabajar y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, el que hace, fíjese, obras, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar al reino de los cielos. No el que, Señor, 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 no. No solamente ese, o sea, la condición es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios, obras, hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Eclesiastés, eso queda en el Antiguo Testamento, es uno de los libros poéticos, de sabiduría. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, toda acción, todo trabajo, toda acción. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Presentándote tú en todo. ¿Cómo qué? Como ejemplo de buenas obras. Tito 3:1. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito 3:8. Para los que creen en Dios,
procuren ocuparse en buenas obras. Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse ¿en qué? En buenas obras para los casos de necesidad, para que no sea sin fruto. Santiago 1:22. Pero sed hacedores, obras, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Fíjate. Y estos son solamente algunos de los versículos que nos hablan acerca de la esencia de esas obras, de la calidad de obras. Como les decía, de que tienen que ser obras buenas. Aquí no están hablando de malas obras, sino de buenas obras. Bien, iglesia, con estas palabras terminamos esta predicación. Dios nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.